Un día regresé del trabajo y prendí la tele. En la televisión estaba pasando un campeonato de triatlón. Al ver esto, me pregunté cómo estas personas pueden sufrir tanto bajo un mar, bajo un sol infernal y bajo un proceso de descomposición en una maratón. Inicialmente me llamó la atención porque era algo que realmente no pensé jamás hacerlo. Creía que estas personas estaban locas, que realmente eran personas que estaban buscando algo que tal vez en ese momento yo no comprendía. Y fue así, en el momento en que me di cuenta de preguntarme ¿por qué estas personas quieren hacer esto? ¿Por qué estas personas buscan el dolor? ¿Por qué estas personas buscan el sufrimiento? Y la respuesta creo que la encontré cuando empecé a hacer este deporte. Y es que a través del sufrimiento se encuentra el crecimiento. Y no solo en el deporte, sino en todas las acciones de la vida. Tanto en lo profesional como en la vida cotidiana, sin el sufrimiento es imposible poder empezar a crecer. Comprendí que me encontraba en una zona de confort, como muchos de nosotros siempre lo hacemos. Pero estas zonas de confort lo único que hacen es nublarte de realmente lo que hay detrás de la vida. Y al querer salir de esta zona de confort, uno puede realmente encontrar lo que significa en sí la vida. Y es por esta razón que una vez que se dio el conocimiento y la información, ese día para mí transformó mi vida. Desde ese día decidí que quería salir de esa zona de confort, pero de una manera no suave, sino brutal, con dolor, con sufrimiento. No de a poco, de lleno, saltando al vacío, sabiendo que lo que hay más allá es mucho más grande de lo que tenemos ahora. Y así fue como realmente empecé con un deporte extremo que me enseñó a la final de qué se trata todo esto, de llevar la mente más allá de lo posible, de llevar al cuerpo a un sufrimiento extremo y entender que realmente el crecimiento está dentro de todo el proceso, no cuando llega a la meta, sino cuando justamente se trata de comprender que la vida en esencia es de ese trayecto. Y eso es lo más hermoso de ese proyecto de vida que uno puede planificar. Efectivamente es doloroso, efectivamente no es fácil. Es un proceso, es algo que se tiene que hacerlo, pero nos va dejando muchas enseñanzas, y en todas las profesiones, no solo en mi caso el de abogado, sino en una forma de vivir de una manera mucho más impactante, fuerte, y que realmente nos ayude a todos a poder entender que esto es lo más importante. Luego de varios años de haber practicado este deporte y haber entendido realmente los beneficios, no solo en el lado personal, emocional, sino realmente en todos los aspectos, hicieron que uno se dé cuenta que hay algo más allá, y sobre todo algo más genuino y importante, que es que todo es posible, y que todo se puede lograr si es que uno realmente quiere. El camino, obviamente, como expliqué, es durísimo. De hecho, los primeros en decir que seguramente uno no puede van a ser nuestros parientes, van a ser nuestros amigos, van a ser nuestra familia. Pero si uno escucha su voz interior y uno sabe lo que está buscando, sencillamente todo se puede hacer. Y es así como en mi caso personal, al entender que no era la forma de vida que yo quería vivir y que realmente quería buscar algo más allá, es como empecé a entender que llevando mi cuerpo a lo que yo llamo la zona oscura o dark zone, uno aprende muchísimo. Solo del lado del dark zone uno puede entender cuál es el límite de la vida
y cuáles son los beneficios que traen ellos. Las personas que están sentadas en sus sofás, en sus televisiones todos los días, están en su zona de confort, en su zona habitual, en su zona de costumbre. El cerebro es así, trata de protegernos, trata de llegar a un punto donde nos indique todos los peligros. Pero si no se sale de eso, lastimosamente no se va a poder encontrar todo el potencial humano que existe detrás de cada uno, no solo en el tema de nuevo emocional, en el tema del cuerpo, sino del cerebro. Entonces creo que eso es lo más importante y que justamente es lo más rico dentro de la vida. La fórmula del éxito no creo que existe. Creo que existen varios parámetros que uno puede hacer para llegar a ese camino. Uno de ellos, que definitivamente creo que es los más importantes, levantarse temprano. Levantarse a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana da una ventaja sobre el resto. ¿Por qué? Porque mientras uno ya está listo, uno tal vez está dispuesto a hacer su rutina deportiva, tal vez el resto todavía sigue en cama, tal vez el resto todavía está descansando en su cama caliente, mientras tal vez la persona ya terminó su ejercicio, o tal vez terminó de leer una hora, o tal vez terminó su sesión de meditación. Creo que es importantísimo esto. Da una ventaja no solo en el sentido de que puedes hacer las cosas mucho mejor durante el día porque has realizado una actividad física importante o has meditado o has hecho tu sesión de agradecimiento, sino que le va a dar un sentido en la mañana que tienes mucha más actividad y puedes realizar mucho más. El resto seguirá durmiendo, pero uno ya está levantado y sobre todo lo que siempre digo es ganarle al sol. Cuando uno le gana al sol, realmente tiene una sensación de poder ir más allá durante su día y eso realmente lo hace súper interesante si se lo vuelve un hábito. Lógicamente, el tiempo que tenemos cada uno es exactamente igual al que tienen todos. Yo tengo 24 horas, ustedes tienen 24 horas. El tema es qué hacemos con esas 24 horas. Tal vez dormir, ¿no es cierto? Ok, unos necesitarán 8, otros necesitarán 7 horas. Pero el tema es, hay que dormir más rápido. Si uno puede dormir 6, 7 horas y es lo suficiente para poder abarcar el día, genial. ¿Por qué? Porque hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer ejercicio, hay que mantenerse con lecturas de todos los días con lo que nosotros creamos que nos va a beneficiar. Y esto definitivamente pasa en el día. Entonces la diferencia, mucha gente dice, no, pero ¿por qué este tipo tiene suerte? ¿O por qué este tipo tiene tal vez una bendición extra? No es eso. Sencillamente no existe la suerte. Existe la oportunidad y el conocimiento de la preparación de esa persona para encontrarse en esa oportunidad que tiene. Entonces, no es nada más que seguir una rutina de hábitos que van a ser realmente algo beneficioso para la persona y obviamente para su profesión, para su vida. Creo que eso es fundamental, poder entender que en el día hay que aprovecharlo desde las primeras horas para poder tener un desarrollo extraordinario durante la semana y durante el mes. Luego, obviamente, viene el tema de los problemas. Sí, en mi profesión, en este caso de abogado, tenemos problemas todos los días, todos tenemos problemas, tanto personales, profesionales, pero el tema está en no ahogarse en el vaso de agua. No ahogarse en el vaso de agua en el sentido de ver a los problemas del tamaño que realmente son. Y siempre digo, al contrario, hay que tomarse ese vaso de agua, ¿sí? Hay que tratar de salir adelante, hay que luchar y obviamente entender y no ahogarnos en problemas que realmente son minúsculos. Por eso yo siempre digo y divido a las personas en dos divisiones. Para mí no hay más. Las unas son las que se quejan, ¿sí? Y las otras son las que no se quejan. Para las que no se quejan, no tengo nada que decir. No tengo nada que explicar ni no tengo nada que recomendar. Realmente lo hicieron, ganaron. Ese es realmente el éxito. Para las que se quejan de absolutamente todo o ven solo el lado negativo, realmente es difícil. Realmente a veces incluso me da hasta pena cuando las escucho, las veo, porque creo que no han alcanzado su potencial y su necesidad de querer desarrollarse de una mejor forma. Y van a seguir así el resto de su vida, a no ser que haya un cambio profundo. Pero técnicamente para mí solo hay esos dos tipos de personas. Y creo que el lado positivo obviamente es de quien no se queja y que obviamente pueda seguir con su vida con todos los bemoles que esto incluye. Como lo expliqué justamente al inicio,
el hecho del sufrimiento es parte de un proceso. El hecho de sufrir y de generar en la vida misma un tema de que para poder crecer se necesita poner nuestro potencial a toda disposición, sea en el tema deportivo, profesional, en la familia, en la pareja. Se tiene que sufrir un poco porque obviamente si no, no se puede crecer. Pero hay mucha gente que no, que quiere quedarse en la zona de confort y ver todo cómo ocurre en la vida desde su silla. Lo cual para mí obviamente eso es contraproducente e incluso puede ser incluso hasta suicida. Tema importante dentro del desarrollo es la gente que opina. Hace muchos años atrás me importaba mucho lo que decían las personas. Me importaba mucho lo que opinaba el resto y decían, sí, Francisco, ¿sabes qué? Yo opino esto sobre tu tema de trabajo, tu profesión, sobre tu vida o sobre lo que sea. Pero uno llega en un punto de la vida a entender luego de todo lo que uno le pasa, que realmente es lo de menos lo que opina la gente. Lo que menos me importa a mí es lo que opine X número de gente alrededor mío. Realmente lo que me importa a mí es si mis acciones que estoy haciendo son honestas con mis principios y mis valores y si no estoy afectando a nadie, puedo hacerlo. Y eso es definitivamente llegar a un éxito. Y creo que eso hace la diferencia justamente entre las personas que son un poco susceptibles a lo que le puedan decir el resto. Que yo siempre les digo y tengo el orgullo de haber creado una empresa jurídica donde formamos realmente no solo abogados, sino justamente seres humanos que se desarrollan con todo su potencial, es a tener la piel más gruesa, a que realmente no nos importe lo que piense el resto, que sí nos importe lo que nosotros hagamos como seres humanos, que sea coherente con nuestros valores y que eso sea lo que dicte el camino que hagamos, pero no lo que opina el resto. Creo que eso definitivamente tiene que hacerse a un lado, no es para algo de análisis que sea importante para nosotros. Sí, efectivamente, en mi caso fui el más joven abogado que ingresó a un puesto importante dentro del gobierno federal americano y sí, gané 13 premios interiormente dentro del gobierno de los Estados Unidos, incluido como el mejor empleado del año. Pero más allá de estos premios, siempre igual lo que le explico a la gente con la que trabajo ahora es, uno no busca esos premios, uno no busca esa satisfacción de querer estar frente a un reconocimiento. Uno está detrás de ayudar, uno está detrás de comprender que lo que está haciendo es lo que le apasiona, porque si no hay pasión absolutamente no se puede hacer nada. El 74% de las personas en el mundo, según la encuesta hecha en Estados Unidos, no está satisfecha con su trabajo. Lo cual personalmente me parece una locura. 74% de personas que no les gusta lo que hacen todos los días. Están haciendo algo que no les hace crecer, que no les hace sentir que están produciendo algo que sea beneficioso para ellos. Esto hay que tener muy en cuenta porque siempre es importante esto como líderes, entender en las empresas que se debe escoger justamente a personas que les guste y apasiona lo que hacen y que no lo hacen solamente por una remuneración. Porque la persona que está apasionada, que está convencida de que se puede ir más allá, es la que va a encontrar el éxito en cualquier área, en cualquier rama, sea el deporte, sea la profesión, sea en su vida amorosa, etc. Entonces, sí creo que ese plus se lo debe de hacer al momento de analizar qué personas son las que nosotros queremos contar alrededor nuestro. Nosotros tenemos una persona dentro de todo este conglomerado que nos reunamos nosotros, ¿no es cierto? Tanto en el tema profesional o de amigos, que no esté convencido con lo que estamos haciendo es peligroso. Por eso es importante incluso rodearse de gente positiva, de gente que realmente piensa igual que uno, porque si no va a haber un problema. Y efectivamente por eso es importante entender que nosotros tenemos que estar rodeados de gente que piense y sobre todo que desarrolle su potencial al igual que uno. No hay nada más que trabajar duro, no hay ninguna ciencia. Creo que la vida es trabajar lo más duro que uno pueda, ¿no es cierto? En mi caso, como lo expliqué, me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, 11 de la noche. Creo que lo que el ser humano hace desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 7 de la mañana va a ser el efecto en los años próximos a dar lo que realmente hizo en esas horas y esos días.
El que cree que existen fines de semana para poder pasear y disfrutar y que tiene toda la vida hecha, está bien. Pero hay personas que pensamos que la vida realmente no tiene horario. La vida y el trabajo duro puede exigir a veces demandar de nosotros horas extras. Y no solo del trabajo, me estoy hablando del tema del deporte igual. Cuando uno entiende que puede ir más allá, hay que hacerlo. Y por eso creo que es importante que el deporte, como los de ultradistancia que uno ha realizado, le enseña eso a uno, justamente a comprender que la vida va mucho más allá de simplemente llegar a la meta, sino de esforzarse y llevar el cuerpo y la mente a una distancia que primero uno jamás creyó que iba a llegar, y segundo, que puede demostrarse a sí mismo, no a nadie, a sí mismo, de que puede hacer algo que nadie podía creerlo. Creo que eso es algo importantísimo. Luego algo que me sucede siempre es que cuando uno entra en su trabajo, y voy a poner este caso en mi ejemplo, cuando yo entro, por ejemplo, a una audiencia, que es mi caso, o a una reunión de negociación o cualquier otro estilo, yo siento que esa es mi área. Siento que en ese momento se transforma mi persona, que entra el gladiador que está en mí. Recuerdo claramente la película del gladiador cuando coge la arena y la huele. Para mí es exactamente lo mismo. Llego y digo, ok, esta es mi área, esto es lo que yo sé, esto es lo que voy a hacer, y realmente domino el área para entender qué es lo que me va a beneficiar a mí y sobre todo a las personas que yo estoy ayudando. Ahora hay una ventaja, y eso he tratado de conocerlo y entenderlo en este tiempo, y es estas generaciones que están viniendo, lastimosamente son generaciones más débiles, no en el sentido físico, sino en todo el sentido. Son generaciones que están viniendo con muchas más debilidades, tanto de quejarse de que no les gusta lo que hacen, de que están acostumbrados tal vez a que no haya la disciplina que existía antes, y eso hace que la competencia realmente sea, para mí, entender, incluso más fácil. Porque alguien que quiere esforzarse más, alguien que quiere autodisciplinarse más con las nuevas generaciones que están llegando, seguramente va a sobresalir más rápido. Y eso creo que se está dando como fenómeno en todo el mundo. Entonces, creo que hay que entender esa diferencia generacional, y sobre todo también esa diferencia que vienen en las nuevas personas, para que pongan un poco más de empeño en lo que están buscando, y sobre todo en el tema de disciplina, que es lo que más interesa para poder crecer. Mucha gente le tiene miedo al dolor y le tiene miedo al miedo. El dolor y el miedo son dos cosas que creo que más aterran al ser humano, y por ende al cerebro. Obviamente a nuestro cerebro racional. Pero realmente no existe eso. El miedo, sí, está en nuestro cerebro. Nosotros creamos el miedo. Si nosotros entendemos que eso es una creación de nosotros y que es una condición del Homo sapiens, donde nos están diciendo que justamente nuestro cerebro nos alerta de que hay un peligro, lo único que está haciendo es evitando que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ir más allá. Entonces, si algo estoy convencido, es que en la vida el miedo está construido por nosotros mismos, y que no debemos dejar que esto nos influya en absoluto en nada de lo que nosotros hagamos día a día. Creo en la ética de trabajo, absolutamente. La ética de trabajo es algo fundamental. Los hábitos se consiguen, unos dicen a los 20 días, yo considero que no hay días, es simplemente hay que considerarlo todos los días, porque un hábito es duro. Por más que ese hábito, siempre va a ser duro. Levantarse a las 4 de la mañana no es lo más hermoso del mundo. Siempre va a ser terrible, pero si uno entiende el porqué y los hábitos que puede lograr para que eso suceda, es fenomenal. El éxito sencillamente llega cuando uno tiene los hábitos de ética profundamente comprendidos y analizados, y con eso logra llegar a ser la persona que uno realmente quiere. El día tiene 1440 minutos. Esos minutos son fundamentales para todo lo que nosotros hacemos. Habrá gente que esos minutos los utilice para ver Netflix, para ver películas, para hacer ocio, lo que sea. Está bien, es su decisión. Pero creo que la persona que justamente quiera ir un poco más allá con esos 1440 minutos puede lograrlo.
y puede hacer algo totalmente trascendental en su vida, aprovechando ese tiempo para poder querer cambiar algo. Creo y estoy convencido que un liderazgo óptimo es el que trata de desarrollar lo mismo en su conjunto. Por eso es importante que los líderes, las empresas, traten de buscar personas que piensen como uno, que tengan los mismos valores y principios y que vayan detrás de lo más importante, que es el porqué de las empresas. Muchas de las empresas no saben por qué existen. Muchas de las empresas solo saben el qué hacen, el cómo lo hacen, pero tal vez no tienen claro el por qué lo hacen. Y creo que eso pone una diferencia enorme dentro del mercado, porque cuando uno sabe por qué hace lo que hace, realmente llega a entender, incluso los clientes o los proveedores o quien sea, que está conversando con una empresa totalmente distinta, con una empresa realmente que piensa en instaurar un nuevo modelo de mercado que tal vez antes no se lo veía. Entonces, estos mecanismos en general creo que son importantísimos al momento de emprender o desarrollar una empresa para entender cómo funciona todas sus actividades. Otro tema importante justamente está dentro de todo esto es saber escuchar. Saber escuchar es una de las virtudes más grandes que puede haber para saber comprender qué es lo que está sucediendo en su vida, en su negocio y sobre todo en su profesión. Nos gusta hablar de naturaleza, nos gusta expresarnos, pero creo que es importantísimo que dentro de ese diálogo tanto empresarial, interno o externo, se pueda recuperar esa necesidad de saber escuchar a las personas. Bueno, y finalmente, para agradecer, quiero hacer explícita mi agradecimiento a Sending Mind, quienes han hecho posible que pueda expresar estos pocos minutos de mi experiencia personal hacia ustedes. No sin antes, me quiero ir con un pequeño razonamiento importante que lo expliqué durante todo el proceso, pero sí quiero volverles a decir, y es que no importa lo que la gente vaya a decir de lo que ustedes estén haciendo. Mientras ustedes sepan qué es lo correcto y honesto con ustedes mismos, va a hacer que ustedes encuentren el éxito sin lugar a duda. Con esto me despido, les agradezco y seguramente pues espero volverlos a ver en otra época. Gracias.